Pues nada, muy bien, buenos días. Lo primero que hay que tener muy en cuenta es que la educación no puede ser ni un privilegio ni siquiera una inversión, como se ha llegado a decir en los últimos tiempos. La educación es un derecho absolutamente fundamental, imprescindible, es una de las condiciones básicas de lo que llamamos Estado de Derecho y precisamente por eso tiene que ser algo enteramente legislado y administrado en la esfera pública por el aparato de Estado. Es decir, tiene que ser una garantía estatal, porque no puede ser una garantía que quede en manos al arbitrio de corporaciones privadas. De tal manera que tiene que, como los otros pilares del Estado de Derecho, tiene que ser una cosa garantizada por las leyes fundamentales del Estado. Educar es una cosa que, ante todo, tiene que ver con la esfera pública, porque precisamente es el primer contacto que tiene el niño, después el adolescente, e incluso luego el universitario, con la esfera pública. Es decir, es algo así como una de las columnas vertebrales de eso que llamamos ciudadanía. Por eso yo creo que la enseñanza privada, por ejemplo, no digamos ya la concertada, es un problema distinto pero muy grave, pero ya hablamos luego de eso. Pero la enseñanza privada ni siquiera entra dentro de lo que yo consideraría realmente educación. Porque, al fin y al cabo, dentro de la enseñanza privada, el niño permanece dentro del hogar familiar, puesto que precisamente es la familia la que se ha extendido a través de una serie de tentáculos, a través de corporaciones, de sectas privadas que ellos mismos han elegido. Con lo cual se puede decir que la enseñanza privada es lo contrario de lo que yo llamaría enseñanza, puesto que, al fin y al cabo, no hay ninguna salida fuera del ámbito familiar del niño, del adolescente, del joven, ¿no? Cuando más bien enseñar debería de ser siempre un salir fuera de la familia, escapar a la autoridad de la familia, precisamente para conocer el mundo de forma libre, independiente y autónoma. Y eso ya desde la infancia. Y eso es una cosa que puede garantizar la enseñanza estatal, pero no la enseñanza privada ni la enseñanza concertada. Bueno, pues se trata efectivamente de un proceso que va a acabar infantilizando por completo la vida social de este país, porque lo que se está atacando no es la enseñanza concertada, que esa se está potenciando, ni la enseñanza privada, que se está facilitando e incluso financiando, sino la enseñanza pública. Un país que pierde la estructura de los pilares de la enseñanza pública, se puede decir que es un país que camina hacia un infantilismo elitista de forma inescrutable, de tal manera que yo creo que caminamos hacia un abismo. El daño que se está haciendo desde hace ya cerca de 20 años, porque yo comencé dando clase cuando yo tenía 23 años, es decir, hace ya 30 años que comencé dando clase en los institutos. Yo no he visto más que empeorar y empeorar y deteriorarse la enseñanza pública. Con poner solamente un ejemplo, hace 30 años cuando yo empecé a dar clase, yo era profesor de filosofía y yo tenía prohibido dar clase de otra asignatura que no fuera la mía. No existían todavía las asignaturas afines, que se llaman. Actualmente, un profesor que esté dando no su asignatura, sino que esté dando afines, se puede dar con un canto en los dientes, porque normalmente los profesores están dando asignaturas que no tienen ni idea de ellas. He conocido personas que están dando francés sin tener ni idea de francés. Y personas que están dando filosofía sin tener ni idea de filosofía, a lo mejor profesores de gimnasia. O sea, en los institutos se ha deteriorado de tal manera, pero eso es solamente un ejemplo, un pequeño detalle. No ha parado de aumentar el número de alumnos por aula, no ha parado de quitarse orientadores, no ha parado en los últimos tiempos, los recortes han generado un verdadero caos en la enseñanza secundaria, en la enseñanza primaria pública, de tal manera que cada vez más los centros públicos se parecen a centros de asistencia social más que centros de enseñanza. Eso naturalmente es una política completamente premeditada de acoso de lo público,
de vampirización del dinero público a favor de empresas privadas, que va a generar unos efectos absolutamente... que vamos a pagar muy caro en este país, porque cuando la enseñanza pública se convierte en un gueto, luego los efectos son irreparables durante muchísimas décadas. Una sociedad que apuesta por generar guetos de marginación es una sociedad suicida. Y lo que se está haciendo es utilizar la enseñanza pública como una especie de contenedor de la población más conflictiva socialmente, mientras que las clases medias, las clases acomodadas, las clases altas recurren a la enseñanza concertada y privada. Bueno, lo que a mí me compete, que es la asignatura de filosofía, pues yo no he visto más que deteriorarse nuestra situación. Aquellos tiempos en los que yo me presenté a las oposiciones, que había 50 plazas para 500 que nos presentábamos, eso se acabó. Ahora mismo alumnos de la Facultad de Filosofía que han sacado todo matrículas de honor, que son alumnos impresionantes, increíbles, verdaderos milagros, cabezas impresionantes, admirables, genios casi podríamos decir, están esperando turno en la lista de interinos sin poder sacar plaza. ¿Por qué? Porque los departamentos de filosofía han ido perdiendo competencias, han ido perdiendo carga docente sin cesar en los institutos, en la enseñanza secundaria. Eso naturalmente ha truncado la salida profesional de la carrera de filosofía, la ha truncado de forma progresiva, de tal manera que la mayor parte de los licenciados y de los doctorados, de los doctores en filosofía, pues están trabajando o cogiendo el teléfono en Vodafone o sirviendo mesas en los bares. Una situación, eso sí que se podría llamar, utilizando el lenguaje del enemigo, un derroche de capital humano como no se puede imaginar, ¿no? La filosofía ha sido dañada por muchísimos lados y va a ser más dañada todavía con la nueva ley de educación que ha propuesto el ministro Wert. O sea, hay que tener en cuenta que la asignatura estrella que todavía nos quedaba en el departamento de filosofía en los institutos era Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato, y esa asignatura se va a convertir en una optativa de una rama y va a tener muy pocos alumnos. Es decir, que la gente, bueno, pues va a perder la formación de filosofía, por tanto también el interés, por tanto también la vocación, y eso naturalmente repercutirá en la Facultad de Filosofía, que cada vez tendrá menos alumnos. Claro, al mismo tiempo han subido la matrícula muchísimo. Las matrículas, a raíz de los últimos recortes, se han triplicado y a veces quintuplicado de precio. Las segundas matrículas, las terceras matrículas están por las nubes, es decir, que estudiar sale carísimo. Estudiar una carrera como filosofía, que no va a tener prácticamente ninguna salida profesional, pues es prácticamente un suicidio vital, y naturalmente eso lo vamos a notar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las carreras de filosofía cada vez tendrán menos alumnos, las facultades de filosofía, y por tanto luego vendrán los recortes proponiéndonos fusionarnos con otras facultades, generar facultades de humanidades, dejar solamente una facultad, por ejemplo, no sé, dejar una sola facultad en Madrid de filosofía y humanidades o cosas así, etcétera. Es decir, todo esto es un atentado, una especie de bola de nieve que, como digo, pues rueda hacia un desastre para la filosofía del que también va a ser muy difícil recuperarse. Bueno, lo peor ya no es esa época, que es agua pasada, ¿no? Lo peor es lo que nos queda de esa época. El cáncer de la enseñanza actual es la enseñanza concertada, y eso es la herencia precisamente del franquismo. Esa herencia del franquismo que podía haber remediado el PSOE, cuando durante 3 legislaturas tuvo mayoría absoluta en la Cámara, podía perfectamente haber sentado las bases para eliminar eso que he llamado el cáncer de la enseñanza pública en España, porque realmente la enseñanza concertada chupa las fuerzas de la enseñanza pública, chupa el dinero de los impuestos, ha dejado la contratación de profesores en manos de sectas, de corporaciones económicas, de empresas, cuando no sectas religiosas peligrosísimas, que eligen sus profesores a dedo y que sin embargo son pagados con el dinero de los impuestos. Naturalmente esto ha ido ahogando y ahogando y ahogando la enseñanza pública. La enseñanza concertada es la herencia de la enseñanza franquista, porque en definitiva no es más que la enseñanza privada del franquismo que encontró las maneras de de financiarse bajo la democracia. Naturalmente la complicidad del Partido Socialista en esto fue importantísima, porque podíamos haber esperado de él,
del Partido Socialista que pusiera remedio a esta situación, pero no quisieron hacerlo. Actualmente la situación es más grave todavía, no ha hecho más que agravarse, porque claro, el Partido Popular y el Partido Socialista, según se han ido turnando en el poder, no han hecho más que beneficiar a la enseñanza concertada con respecto a la pública. Como la enseñanza concertada al mismo tiempo también ha jugado muy bien sus cartas, ha ido poniendo tasas encubiertas, que no tiene derecho legal a hacerlo, pero ha ido poniendo tasas encubiertas de tal forma que ha ido filtrando los mejores alumnos y dejando los alumnos más problemáticos en manos de la pública, pues naturalmente la enseñanza concertada ha ido subiendo de nivel, mientras que la enseñanza pública iba deteriorándose. Por eso hablo de un cáncer, porque ha sido, podríamos decir, una metástasis cancerosa que ha ido comiendo el terreno de la enseñanza pública y que va a terminar por matarla. En cuanto a la enseñanza del franquismo, pues efectivamente fue el horror, fue un horror militarizado en manos de fundamentalmente la Iglesia Católica. No hay mucho más que decir, o sea, más que efectivamente habría sido de esperar que una verdadera transición democrática pusiera remedio a esa situación. Como digo, pues no ha sido así. Para mí el mayor problema es el papel que sigue teniendo la Iglesia. Como digo una vez más, insisto mucho en ello porque me parece el problema más grave de la enseñanza actual en la enseñanza concertada y en la enseñanza privada, pero sobre todo en la concertada, porque al fin y al cabo chupa los dineros del Estado. La Iglesia sigue teniendo una importancia inmensa ahí. Luego el papel de la asignatura de religión, pues me parece una cosa grave también, porque efectivamente pues, el mayor problema es que los profesores de religión no son elegidos por oposición, es decir, no son seleccionados por oposición, no pasan el mismo filtro. Es decir, es algo así como una especie de estado de excepción que la Iglesia ha conseguido colar en las estructuras estatales laicas, con lo cual, bueno, pues naturalmente es una cosa absolutamente dañina, que ha trastocado por completo, además, la vida de la enseñanza pública, porque ha obligado a generar alternativas a la asignatura de religión y, en fin, todo ha sido un largo vía crucis que no ha hecho más que daño y que sigue haciéndolo y que además con la nueva ley, con la 11, pues va a acrecentarse todavía. Se ha hablado mucho de la institución libre de enseñanza y tal y cual, pero yo no conozco bien el tema. Lo que no me cabe duda es de que cualquier cosa que fuera una enseñanza laica, seria, una enseñanza estatal, es decir, cualquier cosa que se pareciera a lo que durante mucho tiempo tuvo Francia y no tuvimos en España, el milagro francés, realmente, el milagro francés fue una enseñanza republicana, estatal, muy fuerte, muy mimada estatalmente. Eso es lo que yo creo que ha sido lo que ha convertido Francia en un país europeo muy digno, hasta prácticamente finales de los 80, en que efectivamente en la propia República Francesa empezó a deteriorarse la enseñanza pública, a raíz de políticas neoliberales que fueron implantándose ahí y que, por otra parte, pues, pensadores muy importantes en Francia pues, han diagnosticado perfectamente bien. Por ejemplo, Michel Héliard, que escribió un libro que se llamaba La escuela hecha amigas, es decir, otro libro que se llamó El fin de la escuela, es decir, cómo se ha deteriorado la enseñanza en Francia. Yo me imagino que, como tantas otras cosas, el golpe de Estado de Franco y 40 años de franquismo lo que hizo fue interrumpir la posibilidad de una enseñanza estatal, pública y laica en España. Eso fue un paréntesis de 40 años que hemos pagado muy caro y del que no nos hemos repuesto. Lo que se ha llamado la convergencia europea en educación ha sido lo que se ha llamado también la creación de un espacio de educación superior europeo, y que fue llamado también el proceso de Bolonia. Esto fue el avance del neoliberalismo con respecto a la Universidad Europea. Hacía falta poner en la Universidad Europea patas arriba, destruir una cosa que funcionaba de una forma muy razonable, que era la universidad pública, sobre todo, entre otras cosas, para ponerla al mismo nivel que las universidades privadas. Es decir, las universidades privadas no habían dejado de quejarse de que la universidad pública le hacía competencia desleal por precios públicos, porque tenía efectivamente, bueno, pues unos recursos económicos muy importantes del Estado, porque tenía muchos mejores resultados
en todos los sentidos, en plan académico y científico, la universidad pública que la privada. Entonces, bueno, hacía falta deteriorar la universidad pública para que la privada pudiera despegar. Y ha sido un intento, una verdadera agresión en ese sentido. Luego, al mismo tiempo, ocurrieron otros procesos más complicados que podría explicar más despacio. No sé si me dejas un momento la pizarra. Bueno, lo que se ha llamado la convergencia europea en educación superior ha sido, ante todo, un proceso de mercantilización de la enseñanza. Eso que se ha llamado la mercantilización de la enseñanza, en realidad tuvo un lema mucho más apetecible, que era, se dijo, poner la universidad al servicio de la sociedad. Poner la universidad al servicio de la sociedad. Esto parecía un lema muy inofensivo, solamente pues algunos profesores universitarios nos dimos cuenta de que la cosa encerraba efectivamente, pues una mala jugada que voy a intentar explicar un momento, si me permitís, con un esquema en la pizarra. Digamos que esto es la sociedad y esto es la universidad. Que la universidad deba estar al servicio de la sociedad, en principio, también es una cosa discutible, porque en principio, en eso que llamamos el Estado de Derecho, ninguna institución propia del Estado de Derecho tiene que estar al servicio de la sociedad. En principio, es más bien al revés. Es la sociedad la que tiene que estar en estado de derecho, no el Estado de Derecho en estado de sociedad. No sé si me explico. Es una cosa bastante elemental, pero claro, tú no le podrías pedir a un juez que dictara sentencias rentables porque la sociedad necesita que las sentencias sean rentables. El juez dirá, no, mira, no, es la sociedad la que tiene que estar en estado de ley, no la ley en estado de sociedad. Es verdad que las leyes se hacen para la sociedad y naturalmente la universidad también habla a la sociedad. Pero la universidad no tiene que estar al servicio de la sociedad porque tiene que estar al servicio de la verdad. Y es así como logra estar, además, al servicio de la sociedad, porque le proporciona enunciados válidos, enunciados verdaderos, enunciados científicos, y precisamente para eso la sociedad paga a la universidad, para que esté al servicio de la verdad. Pero claro, esto no se logra por cualquier procedimiento. Para eso es muy importante, como ha sido hasta ahora, que la universidad sea y tenga blindados su carácter público, que sea una universidad pública y que su carácter público esté blindado, podríamos decir, estatalmente. Por tanto, podríamos decir que es imprescindible algo así como el Estado mediando entre la sociedad y la universidad. Esto es una cosa muy sencilla. La sociedad paga impuestos y el Estado financia la universidad. Como financia la universidad, pero la universidad distribuye ese dinero con arreglo a sus propias necesidades científicas. En facultades, en departamentos, y cuando se plantea por qué se suprime un departamento, por qué no, pues son los doctores, podríamos decir, los doctores, que es la máxima autoridad académica, los que discuten entre sí por qué tiene que haber este departamento, por qué no tiene que haber este departamento, por qué conviene fundar una nueva facultad, por qué no conviene fundar una nueva facultad, por qué conviene cambiar un plan de estudios, etcétera, etcétera. Naturalmente, para todo eso se necesita dinero, pero ese dinero lo proporciona el Estado a través de los impuestos que pagan los ciudadanos en la sociedad, que pagan los ciudadanos, las empresas, los agentes sociales a la universidad. Este es el esquema clásico y esto es lo que se ha llamado la universidad pública. Bueno, Bolonia, en principio, el plan Bolonia, la convergencia europea, la modificación de la universidad pública a nivel europeo según los planes de la patronal europea y estadounidense, porque fue fundamentalmente la patronal europea y la patronal estadounidense la que inició este proceso, la que pidió que se cambiara este esquema, era en principio una cosa muy elemental, es decir, se trataba sencillamente de suprimir de aquí al Estado como mediador y que fuera la propia sociedad, se decía, la que financiara directamente a la sociedad. Es decir, todo es muy bonito, es sencillamente que las empresas, por ejemplo, pueden introducir dinero en la universidad según sus propias demandas. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues esto es tan malo, que es sencillamente destruir el concepto de universidad pública. Porque ¿qué ocurre entonces? Pues que ya no son los órganos competentes de la universidad los que, mediante la discusión científica,
de los científicos en público, porque los científicos siempre discuten en público, por ejemplo, las oposiciones tienen que ser públicas. Un tribunal de oposiciones es un sitio público donde se discute si un personaje que se presenta a las oposiciones merece o no ser funcionario de esa universidad. Bueno, pues eso es un proceso público. Bien, pues ahora ya no es así. Ahora lo que se pretende es que la sociedad pueda decidir invertir dinero según sus propias demandas. La sociedad, que en definitiva tampoco es exactamente los ciudadanos, van a ser lógicamente las grandes empresas las que decidan qué departamentos les interesa más y qué departamentos les interesan menos. Así es que, por ejemplo, no sé, podríamos tener aquí, pues no sé, vamos a suponer que estamos en la Facultad de Medicina, pues un departamento científicamente muy relevante que está investigando la vacuna de la malaria. Bueno, pues ocurre que la vacuna de la malaria no es una cosa muy rentable, sobre todo porque los que mueren de malaria no tienen dinero para comprarla. En cambio, podríamos tener aquí un departamento muy poco valorado científicamente que esté investigando, pues no sé, algún problema de cirugía estética tangencial, ¿no? No sé, cómo colorearte, pues no sé, los mofletes, ¿no? Claro, esto puede resultar muy rentable, aunque tenga muy poco interés científico. Podría perfectamente haber una empresa que se dedique a la cirugía estética que invirtiera dinero ahí. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que desde el mismo momento podríamos decir que la empresa invierte, vamos a poner 10 euros en ese departamento puede alegar que tiene financiación privada, financiación como se llama externa, y pedir un proyecto de investigación que será valorado precisamente por su financiación externa. Ese proyecto de investigación ya no lo paga la empresa, lo paga el Estado. Eso sí, porque el Estado sigue estando aquí, pero ahora el Estado es un rehén de esa inversión de los 10 euros que se ha hecho aquí. Como la empresa privada ha invertido 10 euros, el Estado invierte 100 en un proyecto de investigación. Vamos a suponer, ¿no? Y no solamente invierte 100, sino que paga 7 becarios que van a trabajar para el proyecto de investigación en cuestión. ¿Por qué se ha obtenido el proyecto de investigación? Porque interesaba a una empresa. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos 7 trabajadores que van a trabajar para esa empresa, en realidad, y que no van a ser pagados por la empresa, van a ser pagados con el dinero de los ciudadanos a través del aparato estatal. Es decir, no van a ser trabajadores, van a ser becarios. Los becarios no son más que trabajadores que a las empresas les salen gratis. Pero es que además hay 100 euros, habíamos dicho, de financiación estatal de un proyecto privado, que en realidad sirve para hacer negocios. Es decir, lo que se ha hecho, el proceso de Bolonia, es más bien, podríamos decir, una especie de poner la universidad pública al servicio de la empresa privada, de tal manera que la empresa privada pueda, a través de la universidad pública, chupar dinero de los impuestos. Es decir, es exactamente una empresa monumental que instituye el latrocinio del dinero público a manos de las empresas privadas. Porque todo esto es, sencillamente, que la empresa privada, en cuanto invierte 1 euro, sabe que va a recibir dinero del Estado multiplicado. Naturalmente, esto genera para la universidad pública un verdadero desastre institucional, puesto que, claro, los departamentos que no logren financiación privada, así sean interesantísimos para la sociedad, importantísimos socialmente, importantísimos científicamente, importantísimos en todos los sentidos humanos, por ejemplo, un departamento que investiga la vacuna de la malaria, si no recibe financiación privada, no recibe financiación estatal, con lo cual esos departamentos tienden a morir, tienden a empequeñecerse, tienden a desaparecer. No solamente departamentos, sino facultades. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, pues no podemos obtener financiación privada, no hay ninguna empresa que esté dispuesta a invertir ni un solo euro en investigar algo así como, no sé, la teoría ilemórfica en la sustancia primera de Aristóteles. Pues naturalmente eso no lo vamos a obtener nunca. Con lo cual ese departamento, pues hagamos el departamento de metafísica que estudia los textos clásicos de Aristóteles, pues será un departamento que a la larga está destinado a desaparecer. Es decir, en lo que ha consistido el proceso de mercantilización de la enseñanza ha sido finalmente
en condicionar el dinero público a la previa obtención de dinero privado. El esquema que veíamos antes era muy distinto. La sociedad entregaba dinero al Estado y el Estado entregaba dinero a la universidad y la universidad repartía ese dinero, distribuía ese dinero según su propia discusión, según su propio metabolismo interno. Algunos han dicho, mercantilizar la universidad es privatizar la universidad. No, falso, falso, falso. A ninguna empresa le interesa que desaparezca la universidad pública, porque la universidad pública es muy importante para poder seguir chupando el dinero de los impuestos. Lo que les interesa es tener una universidad pública rehén de la financiación privada. Y eso es lo que realmente se ha conseguido. Vamos por ese camino y el resultado ha sido absolutamente catastrófico en muy poco tiempo que llevamos ya. Esos recortes que han venido y que han dañado de muerte a la universidad pública en los últimos años, algunos han dicho, bueno, pero es que, claro, es que lo de Bolonia no ha sido posible aplicarlo porque han venido los recortes. No, perdón, no ha sido así, no ha sido así. Es muy distinto. Los recortes no eran más que Bolonia, porque había una cosa que ya se había llegado al consenso por parte de la patronal europea y estadounidense de que había que recortar desde el primer momento. Ya desde el año 2000, que comienza el asunto, se sabe que hay que recortar enteramente el dinero público y sobre todo poner el dinero público al servicio de la empresa privada. Es decir, que lo que se ha llamado los recortes por la crisis económica de la universidad pública no han sido más que la aplicación misma de lo que se pretendía con Bolonia. No es que Bolonia haya fracasado por culpa de la crisis económica. Bolonia no era más que la avanzadilla de la crisis económica atentando contra la universidad pública. Esa ha sido la realidad. Naturalmente la universidad pública va a quedar herida de muerte. Ya lo está, entre otras cosas por una razón muy sencilla, y es que las tasas universitarias, para poder afrontar esta situación, la universidad ha tenido que multiplicar sus tasas públicas, con lo cual las matrículas se están poniendo tan caras que cada vez más la universidad pública se pone más al nivel de la universidad privada. Dentro de poco tendremos unas universidades privadas tan potentes como la universidad pública. No por nada, sino porque la universidad pública habrá perdido muchísima potencia, por supuesto, ¿no? Es una situación, efectivamente, que va a acabar con eso que los empresarios han llamado siempre la competencia desleal de la universidad pública con respecto a la privada. Bueno, pues ya no va a haber esa competencia desleal. Esa competencia desleal no era una competencia nada desleal, por supuesto, eso dicho entre paréntesis, no sé si hace falta ni siquiera explicarlo. Esa competencia desleal no era más que la universidad pública tenía muy claro que la enseñanza no es una carrera de obstáculos en el mercado de la competición de precios a través de la oferta y la demanda, porque ahí se está jugando con algo que es una sustancia vital del Estado de Derecho. La educación es un derecho, no es un privilegio. Pero bueno, eso desde el punto de vista de la patronal europea se llamaba competencia desleal.